no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Estamos viviendo tiempos en donde el engaño es la mayor herramienta que usa el enemigo para destruir a la humanidad. El engaño. La Biblia dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados, engañados. Necesitamos discernimiento. Amén. Hoy por hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el que persevera en hacer lo malo, ¿cómo termina? De mal en peor. Amén. Necesitamos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Pero hoy por hoy hay muchas ideologías extrañas que niegan la existencia de Dios. Y déjeme decirle que lo peor que le puede pasar a una persona es negar la existencia de su creador. Porque esa persona irá de mal en peor. Discernimiento es lo que necesitamos hoy. Por eso hoy, cuando vayamos, como decía mi esposa, a las urnas, pensemos, necesitamos un gobernante que no niegue la existencia de Dios, un gobernante que el temor de Dios lo gobierne a él. Amén. Saber discernir, entonces, es saber distinguir. Diga conmigo: saber discernir es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y esto se logra por medio de una búsqueda exhaustiva, diligente de lo que me están ofreciendo, de lo que el mundo me está ofreciendo. No puedo ser incauto, no puedo creerme todo lo que me venden por las redes sociales, no puedo dejarme engañar por cuanta mentira, por la corriente de este mundo. ¿Está claro? Entonces, saber discernir es pedirle a Dios que nos dé la habilidad de poder establecer las diferencias correctas. Las diferencias correctas. No, eso no tiene nada de malo, dicen hoy muchos. ¿Y qué de malo tiene hacer esto o hacer aquello? ¿Sí? O sea, cada vez se normaliza más lo malo. Y eso es promovido por el reino de las tinieblas. Pero nosotros tenemos discernimiento espiritual, porque tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos el Señor Jesucristo viviendo dentro de nosotros. Y el discernimiento espiritual es la capacidad aún de poder distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. ¿Está claro? Entonces, el discernimiento está relacionado con la sabiduría. La persona que es sabia para vivir desarrolla discernimiento y no se deja llevar fácilmente por la corriente de este mundo. Tampoco se deja llevar fácilmente por lo que dicen los demás. Su mayor enfoque es buscar sabiduría de Dios para vivir, porque hoy por hoy hay mucho engaño, hay mucha mentira pululando por las calles a través de las redes sociales. Entonces la misma palabra de Dios dice, ¿sí?, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vayamos a Hebreos 4:12. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Entonces, la mayor fuente de discernimiento la encontramos en la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Yo quiero que usted levante su voz y diga: y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Si hay algo que hoy por hoy tú y yo necesitamos aprender a discernir, es los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Para saber cuáles serán las intenciones de aquel gobernante. ¿Sabe? Los pensamientos y las intenciones, y no solamente para elegir gobernante, para todo. Entonces, ¿qué demuestra una mente que tiene discernimiento? Bueno, primero que todo ya vimos que esto es producto de la sabiduría.
Sí, la gente sabia, la gente que busca sabiduría, desarrolla discernimiento y no se deja llevar por lo que el mundo le dice, por lo que los demás le dicen, por lo que la corriente de este mundo, las modas y toda esta cuestión, sino que va a la palabra y desarrolla discernimiento y se vuelve una persona sabia, capaz aún de influenciar de manera correcta a su propia familia y a la gente que le rodea. Entonces, ¿qué demuestra una mente que tiene discernimiento? Una mente que tiene discernimiento demuestra una sabiduría de Dios y una perspicacia que va más allá de lo que se ve o de lo que se escucha. ¿Sí me entiende? Una sabiduría, una perspicacia que va más allá de lo que uno puede estar viendo o de lo que uno puede estar escuchando. Sino que hay algo, hay una intuición especial que me lleva a entender, momentico, más allá de lo que estoy viendo, más allá de lo que estoy escuchando, ahí necesitamos entonces que cada día nuestros sentidos espirituales sean afinados. ¿Está claro? Una mente que tiene discernimiento lo hace. Por ejemplo, se discierne espiritualmente la palabra de Dios, ¿sí? Usted la palabra de Dios la puede discernir solamente de manera espiritual. Saber lo que la palabra de Dios le quiere dar a entender a través de cada palabra que usted lee. Usted tiene un discernimiento para poder entender de manera correcta, de manera espiritual, la palabra de Dios y no para entenderla de manera incorrecta. ¿Y por qué? Porque para la mente del ser humano, para la mente humana, sin el espíritu, las cosas de Dios son locura. Una persona que no tenga el espíritu dentro de sí, le va a llamar locura a las cosas de Dios, como lo dice 1 Corintios 2:14. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿sí? El hombre que no tiene dentro de sí el Espíritu de Dios, porque no lo acepta, porque no ha creído en Jesucristo, porque niega la existencia de Dios, este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, vive sin discernimiento. Vive sin discernimiento de lo bueno, de lo malo, de lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que es verdadero, de lo que no es verdadero. ¿Por qué? Bueno, porque para él son locura. Sí, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu son locura. Usted está loco. Aterrice. Usted está viviendo en Disneylandia. Se enloqueció. Está claro, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces el Espíritu es el que nos da discernimiento espiritual, y en este tiempo sí que necesitamos discernimiento espiritual para poder vivir. Sí que necesitamos discernimiento espiritual para tomar decisiones correctas. El rey Salomón, por ejemplo, ¿qué hizo el rey Salomón? Bueno, el rey Salomón era conocido ¿por qué? Porque era un hombre que tenía una capacidad impresionante para saber discernir. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio. Una persona que busca ser sabia, su mayor característica es que sabe discernir. Y esto proviene del Espíritu de Dios que vive en él y busca discernir. Entonces, el rey Salomón le tocó tomar muchas decisiones y por lo general tomó siempre decisiones sabias, haciendo aún juicios morales. Amén. Mire la oración que hizo mire la manera como él adquirió esta sabiduría llena de discernimiento. Primera de Reyes 3 del 9 al 11 dice: dame, oh Dios, yo quiero que usted lea, yo quiero que usted haga esta oración conmigo, bien fuerte, para que se apropie de esta oración. Levante su voz bien fuerte y diga conmigo: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Vamos, levante su voz. ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, y así que le respondió:
como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos. Dice más adelante que le dio sabiduría y aún le dio lo que no le había pedido, riqueza y larga vida. Entonces, así como lo hizo Salomón, tú y yo hoy podemos también saber discernir. Es más, debemos aprender a discernir. El mismo apóstol Pablo oró para que nosotros, la iglesia, el cuerpo de creyentes, los hijos de Dios, supiéramos cómo elegir lo mejor hasta que Cristo regrese. ¿Está claro? O si nos corresponde ir a casa antes de que Cristo regrese, pues que vivamos una vida con discernimiento. Esto lo dice Filipenses 1:10. Quiero que usted lo lea bien fuerte. Levante su voz, diga que el apóstol Pablo oraba. ¿Y oraba para qué? Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios de toda basura, de toda contaminación de este mundo y sin falta en el día en que Cristo regrese. Amén. Importantísimo la oración que tenemos que hacer. Señor, ayúdame. Yo creo que usted lo diga conmigo. Dios, ayúdame a distinguir, que mi familia y yo podamos distinguir lo que realmente es importante de lo que no lo es. Amén. Porque hoy por hoy se le está dando importancia a lo que realmente no es importante. Hoy por hoy no se le está dando importancia a lo verdaderamente importante. La Biblia nos enseña que hay prioridades para poder vivir. Primero, Dios. Segundo, mi vida. Debo aprender a cultivar mi vida de la mejor manera posible, porque mi vida es un préstamo que se me ha sido entregado. Está claro, debo aprender a tener buenos hábitos espirituales, buscando a Dios primeramente, pero también buenos hábitos en todo el sentido de la palabra. Mi familia es también de mucha importancia. Está claro, la iglesia, el conocimiento de Dios, el poder, lógicamente, desarrollar mis capacidades, mis talentos para poder progresar en esta vida, pero hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo se hacen las cosas a la manera de Dios? Claro, buscando heredar la bendición, pero, no queriendo, no poniendo en riesgo la integridad física de nadie. Como aquellos futbolistas que he visto en partidos que con tal de ganar un partido, ellos arriesgan la integridad física del contrincante y muchas veces lo lesionan y lo sacan del partido y lo sacan del fútbol por yo no sé cuántos meses, porque lo dejaron bien lesionado, porque la intención de aquel hombre, de aquel futbolista, era ganar a costa de lo que sea. Y diga conmigo, uno tiene que buscar hacer lo correcto de manera correcta, no en detrimento de la integridad de nada ni de nadie. Ojo. Hay gobernantes que quieren llegar al poder en detrimento de la integridad física de los demás, de todo. Hoy tú y yo tenemos que aprender a tener discernimiento para que distingamos lo que es realmente importante. Porque si no, me pasaré viviendo la vida dándole importancia a lo que no es realmente importante. Y entonces eso me va a llevar ¿a dónde? A ninguna parte. Voy a vivir la vida sin sentido. Por eso Filipenses 1:10 dice, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Entonces, una persona con discernimiento, ¿qué reconocerá? Lo primero que una persona que adquiere discernimiento es que una persona sabia, lo primero que una persona sabia que está desarrollando discernimiento para vivir en este tiempo, lo primero que hace es que reconoce el valor de la palabra de Dios. Esto está en Proverbios 8, del 8 al 9, dice: justas son
todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende sabiduría y razonable a los que han hallado sabiduría. Amén. Entonces, el objetivo de todos los que desean caminar con sabiduría y con discernimiento es esto: buscar la sabiduría. Mire lo que dice Oseas 14:9. El objetivo de todos los que desean caminar esta vida conforme a la voluntad de Dios es buscar el discernimiento. Sí, o sea, no queremos vivir como necios, necesitamos aprender a vivir como sabios. Dice Oseas 14:9: quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, diga conmigo, la persona sabia avanza en el camino que Dios le traza, pero la persona necia tropieza en ese mismo camino y no puede avanzar por más que quiera, porque hay leyes, hay principios que está violando. Entonces se nos ordena en la palabra que debemos aprender a aborrecer lo bueno y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esa es la orden que Dios da. Pero ¿qué necesitamos? Bueno, si no tenemos un verdadero discernimiento para poder vivir de manera efectiva, de esta manera, con esta orden, aborrezca lo malo, siga lo bueno. Si no tenemos un verdadero discernimiento, no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es malo? ¿Y cómo podemos saber lo que es bueno? Si hoy por hoy el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y con una narrativa constante y permanente te pueden terminar por convencerte de eso. Una narrativa que quieren instalar en la mente de las personas para que cambie su forma de ver la vida, su cosmovisión, y termine viviendo de acuerdo a estas narrativas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Cómo podemos saber lo que es malo y lo que es bueno? Bueno, la sabiduría exige, sí, que nosotros nos llenemos cada día más de Dios. La sabiduría también exige que diferenciemos correctamente entre lo que es mejor y lo que no lo es, y simplemente lo que es bueno. Amén. Lo que es mejor es diferente a lo que es bueno. Se les olvidó apagar el parlante hoy. Discernimiento, faltó discernimiento para apagar el parlante de acá. El discernimiento tiene muchos beneficios adicionales. El discernimiento, ¿está claro? Dice Proverbios 3:21 al 24. Miremos los beneficios adicionales del discernimiento. Dice: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Le dice el Padre Celestial a sus hijos, pero también el Padre natural a sus hijos. Aférrate a ellos, no pierdas de vista. Amén, por favor, no perdamos de vista el discernimiento ni el sentido común. Hay cosas que por sentido común se saben, ¿cierto? Hay cosas que por sentido común se saben. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted incendiar un transporte masivo, una flota de transporte masivo? Y más adelante lo que va a suceder es que la ciudad y su propia familia se va a ver perjudicada. Sentido común, discernimiento, sentido común. Entonces, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. ¿Por qué? Dice el 22, porque refrescarán tu alma y son como las joyas de un collar. Sí, refrigerio para el alma es el sentido común y el discernimiento. Pero la persona que no tiene sentido común ni discernimiento se deja incendiar facilito el alma.
Y entonces, en vez de recibir un refrigerio para el alma, lo que recibe es un incendio de odio, de rebeldía, de rabia, y quiere acabar con todo. O sea, hay mucha falta de discernimiento en este tiempo. Por eso, las naciones que no tienen en cuenta la sabiduría de Dios para adquirir discernimiento, van de mal en peor. Adquiere sentido común y discernimiento y aférrate a eso, porque refrescará tu alma, y eso es como una joya de un collar. O sea, es algo muy valioso que se te ve, que se te nota. Dice el 23, te mantienen seguro en tu camino. Miren lo que hace el discernimiento y el sentido común. ¿Te mantienen cómo? Seguro en tu camino, y tus pies no tropezarán. Aquí nos está hablando Dios a través de su palabra, como el Padre le habla al Hijo, aconsejándonos. Puedes irte a dormir sin miedo, y te acostarás y dormirás profundamente. Sí, hay gente que la preocupación, el miedo, la rabia, el deseo de venganza, el odio, no lo deja dormir. ¿Por qué? Bueno, porque no se está aferrando al sentido común, porque no está buscando discernimiento a través de la sabiduría que Dios otorga en su palabra, y no puede dormir tranquilo. Entonces, así como Salomón buscó el discernimiento y la sabiduría con el fin de examinar primeramente la obra de Dios, pero también encontrarle sentido a la vida, porque sabe una cosa, uno necesita sabiduría y discernimiento para poder encontrarle sentido a la vida. Señor, yo quiero encontrarle sentido a esta vida que tú me has dado. Yo quiero encontrarle sentido a esta vida que me rodea y que estoy viviendo. Y esto solamente proviene de Dios, la sabiduría que Él otorga y el discernimiento que Él da. Entonces Salomón buscó el discernimiento, Salomón buscó la sabiduría con el fin de poder examinar la obra de Dios, encontrarle sentido a la vida, y tú y yo necesitamos cada día de este tipo de sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios. Leamos lo que dice Santiago 3:17 al respecto. ¿Qué nos dice? Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es, ¿de dónde? De lo alto. ¿Esa es la que proviene de quién? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. ¿Cómo más? Después es ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire la sabiduría en lo que se convierte en una persona. La sabiduría de Dios se convierte en algo puro, en algo pacífico, en algo amable, en algo benigno, en algo misericordioso, de mucho fruto, sin hipocresía. Esto produce la sabiduría de Dios. Así reaccionan las personas que buscan la sabiduría de Dios. Entonces, nos enseña este texto que debemos profundizar la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura nos hace sabio. Mire lo que dice Salmo 119, 125 al respecto. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderás tus leyes. Se ora por discernimiento, se pide por discernimiento. Segunda de Timoteo 3 del 15 en adelante dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos desde la niñez han escuchado las sagradas escrituras? Aquí hay muchos, aquí hay varias personas que desde la niñez, aquí tenemos jóvenes ya, adultos, que desde la niñez han escuchado las sagradas escrituras. Escúchame, ¿sabes para qué es esto? ¿Sabes para qué tu mamá, sabes para qué tu papá te puso al tanto de las sagradas escrituras? ¿Sabes para qué? Para que te den sabiduría, para recibir la salvación
para recibir esa salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, para que no te pierdas, para que avances en el propósito, para que tomes decisiones correctas, para que aprendas a discernir lo bueno de lo malo. Para esto es que se ha escuchado la Sagrada Escritura desde la niñez. ¿Cómo puedo aumentar mi discernimiento espiritual? Sería la gran pregunta ya para ir concluyendo este mensaje. El discernimiento espiritual, como lo leíamos ahora, es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Hay mucho error que nos quieren meter hoy por hoy. Es fundamental para la sabiduría tener ese discernimiento. El mismo Mateo 13:11 dijo en la palabra de Dios, yo quiero que usted lo lea, Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí está haciendo una distinción de personas. Si nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, se nos ha sido dado el conocer los misterios del reino de los cielos, las leyes espirituales, conocer la palabra de Dios, conocer la sabiduría de Dios, ser lleno de la sabiduría de Dios. A nosotros se nos ha sido dado. Al que no tiene, al que niega la existencia de Dios, no. Es más, la Biblia dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, de los ateos, de los que niegan la existencia de Dios. ¿Por qué la niegan? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Por lo tanto, nosotros debemos pedirle cada día a Dios que ilumine nuestra mente humana, que ilumine la mente humana aún de aquellas personas que niegan la existencia de Dios. Clamar para que Dios ilumine la mente humana de aquellos que niegan la existencia de Dios. Porque es lo peor que puede hacer un ser humano, negar la existencia de su Creador. Porque es imposible obtener sabiduría de Dios de esta manera. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestro discernimiento espiritual? Bueno, en primer lugar, reconociendo que Dios es el único que puede aumentar la sabiduría. Es el único que puede aumentar tu sabiduría, el único que puede aumentar mi sabiduría. ¿Quién es? Dios, nadie más, nadie más. Entonces, como Él es la fuente de la sabiduría, es lo que más debemos consultar, es lo que más debemos consumir, es lo que más debemos alimentarnos, ¿sí? Consumir, es lo que más debemos consumir. Consumir palabra de Dios es consumir sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará. Y Dios es generoso y nos lo da todo ¿cómo? Con agrado. ¿Está claro? Entonces, escúcheme bien. De la única manera que tú y yo podemos adquirir sabiduría es cuando vamos a su palabra y cuando vamos a su presencia y cuando le pedimos a Dios que nos ayude a poner por obra lo que estamos recibiendo de Él. Recuerde que el conocimiento no existe para ser acumulado. El conocimiento de Dios no existe solamente para ser acumulado. El conocimiento de Dios existe para que traiga transformación, liberación, sanidad y propósito. El conocimiento de Dios no existe solamente para ser acumulado. Entonces, sabiendo que la sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí?, viene no solamente por el conocimiento, sino también por el entrenamiento y la práctica. Cuando tú y yo ponemos en acción lo que recibimos de Dios a través de su palabra, entonces estamos siendo entrenados en la sabiduría y en el discernimiento. Estamos practicando, porque esto no solamente es conocimiento, acumular conocimiento, es llevarlo a la práctica. Es llevarlo a la práctica. Lo que Dios dice en su palabra, procurar llevarlo a la práctica. Debemos ir a su palabra, conocer la verdad y reforzar la verdad mientras la ponemos en práctica.
Así se refuerza la verdad mientras vamos caminando en ella. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cuando un banco contrata a un empleado, presta atención, un banco contrata a un empleado, él está entrenado para reconocer los billetes falsos, porque ya ha sido entrenado para reconocer los billetes falsos. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Bueno, uno podría pensar que la mejor manera, uno que no conoce ese asunto, uno podría pensar que la mejor manera de reconocer un billete falso sería examinando varios billetes falsos. Venga, muéstreme este billete, está falso, a ver, yo lo veo. Muéstreme este otro, también está falso. Y dedicarme a examinar varios billetes falsos. Yo podría creer que es la mejor manera de reconocer el billete falso. El problema es que cada vez más las falsificaciones se vuelven más perfectas y hay modernas falsificaciones cada día, pero realmente la mejor manera de reconocer un billete falso es tener un conocimiento pleno e íntimo del billete verdadero. Lo mismo pasa con la vida que Dios nos ha dado. De la única manera que tú y yo podemos verdaderamente discernir el billete falso es conociendo plena e íntimamente el billete verdadero, para no ser engañados tan fácilmente con sutilezas, con intenciones, con seducciones, con engaños. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué sucede? Habiendo estudiado bien los billetes auténticos, los cajeros de banco ya no pueden ser engañados cuando les entregan un billete falso, porque se han dedicado a relacionarse bien, a estudiar bien el billete verdadero. Entonces, el conocimiento del billete verdadero le ayuda a identificar el billete falso. No hay otra. Lo mismo es con el discernimiento. El conocimiento de pleno, profundo, espiritual de Dios y su palabra, de su verdad, me ayuda a discernir lo que es falso, lo que el mundo me quiere venir a meter como verdadero, lo que el diablo me quiere venir a meter como verdadero, ¿sí? Las sutilezas de los hombres que me vienen a querer a engañar. Entonces, esto es lo que debemos hacer para desarrollar el discernimiento espiritual. Debemos conocer muy bien lo auténtico, que proviene de Dios, lo auténtico de su palabra, para que cuando lo falso aparezca, lo podamos reconocer. Entonces, al conocer y al buscar agradar a Dios, seremos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, ¿sí?, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento para tomar decisiones acertadas, para ser guiados por Dios, para tener un corazón sano, como veíamos ahora, refrescado, tranquilo, dormir tranquilos, tomar decisiones acertadas. Claro, a veces nos equivocamos cuando tomamos alguna decisión, pero aún sabemos que Dios usa eso para para mostrarnos algo, hablarnos algo y darnos una gran lección. Amén. Discernimiento es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta hora.